Entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio de DFD, que me marca realizar un DFD que convierta grados Fahrenheit a grados Celsius, tomando en cuenta esta fórmula, teniendo como valor de entrada los grados Fahrenheit y como salida los grados Celsius. Entonces lo voy a pintar como si fuera un algoritmo. Obviamente primero comienzo, después voy a pedir los grados Fahrenheit, que sería el valor de entrada. Después voy a hacer la operación. La operación es la que tenemos descrita ahí, es C, va a ser igual a 5 novenos de grados Fahrenheit menos 32. Voy a describirlo como una expresión, porque lo que quiero es, tal cual se hace en la calculadora, que se realicen las operaciones con ciertas prioridades. Recordemos que si yo omitiera el paréntesis que está entre los 5 novenos, no se alteraría la operación, porque la operación de división y multiplicación tienen jerárquicamente la misma prioridad, pero no así si yo le quito los paréntesis que están entre f menos 32, porque si recordamos, las operaciones que tienen mayor prioridad son la división y la multiplicación, las cuales se realizarían primero en este orden 9 por f y después 5 entre el resultado de 9 por f, y al final se realizaría la operación de menos 32. Pero en realidad lo que yo quiero es que primero se reste a f 32 y esta multiplicación se realice una vez que también los 5 novenos se han ejecutado. Entonces podrían omitir el primero, que sería estos, pero definitivamente si queremos que se realice la operación de manera correcta, este que está señalado sí debería de mantenerse. Entonces esto ya es una cuestión de operaciones algebraicas y prioridades, que sí las debemos de tener muy presente, y es por eso que deben de estar muy atentos a las indicaciones de sus profesores en álgebra superior. Entonces, después de que hago la operación, lo que tengo que realizar es la salida, que sería imprimir el valor de los grados Celsius, y en este momento termino mi algoritmo. Entonces, ya describí aquí el algoritmo. Ahora lo que voy a hacer es hacerlo un diagrama de flujo. Entonces nos vamos al diagrama de flujo, y si nos damos cuenta, lo primero que ya tenemos acá es el inicio, después vamos a pedir f, y esto lo realizo con el objeto de lectura. Vamos a poner acá, vamos a pedir que pida f. Después me dice que tengo que hacer la operación de grados Celsius es igual a 5 novenos por los grados Fahrenheit menos 32. Entonces vamos a utilizar el objeto de asignación, lo insertamos acá, y aquí es donde nosotros vamos a poner la operación de C es igual a 5 novenos por F menos 32. Entonces, acá, no sé si alcanzan a apreciar, estoy describiendo los 5 novenos por F menos 32, lo que está acá. Ahorita es lo que yo quiero que ustedes comprueben también. Lo voy a poner la expresión tal cual la tengo acá para que vean qué paréntesis sí podemos omitir y qué paréntesis no podemos omitir. Y el siguiente paso es imprimirse, y vamos a poner acá que me imprima el valor de C. Entonces vamos a probar el diagrama de flujo.
vamos a suponer que tengo 5 grados Fahrenheit y esto me da como resultado menos 15 grados Celsius. Ok, ahora vamos a probar, o sea, si se dieron cuenta, di el valor de F 5 y el valor de Celsius me da menos 15. Vamos a quitarle los paréntesis que tiene a los 5 novenos. Vamos a ver qué pasa si el resultado es el mismo. Le vamos a dar ejecutar. Le vamos a dar 5 de nuevo, le vamos a dar continuar. Y si observan me da menos 15 porque la operación, como les comentaba, de los 5 novenos por F-32 se realiza con la misma prioridad jerárquica. Entonces, da igual si primero divide el 5 novenos y después lo multiplica por todo esto que está entre paréntesis, que es F-32, que si primero multiplica 9 por F-32 y después eso pasa a dividir a 5. Ahora bien, ¿qué pasa si yo omito el paréntesis que está en F-32? Entonces, la operación que va a realizar primero es 9 por F, después la va a dividir 5 y el resultado que obtuvo de 9 por F y al final va a restar los 32. Entonces, si nosotros le damos play y le damos el valor de 5, nos vamos a dar cuenta que ya el resultado es erróneo. Entonces acá obtenemos una salida errónea, aun cuando las operaciones y el diagrama de flujo culmina y me devuelve un valor, este resultado es incorrecto. Entonces, la operación correcta debería de ser simplificando y teniendo como muestra lo que tenemos acá, es que nosotros quitemos esto. La operación correcta sería 5 novenos por F-32. A veces nosotros en la calculadora lo que hacemos es poner paréntesis con una paranoia de que queremos que la operación no falle, pero recordemos que en la computadora y también en las expresiones, el operar correctamente y utilizar las jerarquías demuestra también elegancia y conocimiento de las operaciones. Entonces, lo correcto sería que utilicemos los paréntesis necesarios. Se lo voy a dar a aceptar y de esta manera quedaría este diagrama de flujo solucionado. O sea, ustedes pueden probarlo en casa, que al darle el valor de F, que en este caso es 5, que es un valor de prueba que ya lo tenemos conocido que funciona, me va a tener que dar menos 15. O sea, 5 grados Fahrenheit es igual a menos 15 grados Celsius. Ahora bien, lo último que me quedaría es guardar este archivo y para que vayan ustedes haciendo su colección de los 20 ejercicios en DFD, ya aquí que les quede para que ustedes puedan enviar su tarea, tendrían que darle archivo, guardar como, y le voy a poner un nombre corto. O sea, en este caso le voy a poner EJ, que sería de ejercicio de la sección 1A. Entonces le estoy poniendo EJ1A, un nombre corto de no más de 8 letras para que yo identifique que este es el ejercicio A de la primera sección. Le voy a dar a aceptar y ahí quedó correctamente guardado. O sea, hasta aquí llegaría nuestro primer ejercicio resuelto.